Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, viernes 24 de marzo. Cerramos semana con el tema del debate legislativo sobre la propuesta contra la minería metálica. Ya está conmigo el diputado Guillermo Mata, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN, y él es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Parlamento. Bienvenido, diputado Mata, qué gusto. Carlos, muy buenas tardes y le agradezco a TVX y a su programa tener la oportunidad de poder conversar sobre estos temas de medio ambiente que son tan importantes para el país. Gracias, diputado Mata, por tomar un espacio y acompañarnos en el set de TVX. Y me gustaría que iniciemos la entrevista con este punto. Se ha mencionado en los últimos días que ya parece que hay un acuerdo definitivo por de los diversos partidos políticos en la Asamblea Legislativa para aprobar una ley contra la minería metálica. A pesar de que en algún momento Arena y el PCN tenían algunas dudas y habían cambiado su discurso, pero parece ser que ya hay un borrador definitivo, diputado Mata. E iniciemos la entrevista con esto. ¿Cuáles fueron aquellos puntos que generaron más controversia o dificultad para lograr un acuerdo entre los grupos parlamentarios ante la propuesta de ley contra la minería metálica? Sí, Carlos, bueno, mostrarle aquí un borrador. Perfecto. Aquí tengo, y se lo voy a dejar a usted. Gracias. Aquí están los 11 artículos que hemos avalado y acordado los 4 grupos parlamentarios que formamos parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Indudablemente, fíjese, Carlos, que en nuestro país hay temas que son complicados. Generalmente los de medio ambiente lo son. Este tema, por ejemplo, está desde el año 2006. Es decir, que tenemos, no es primera vez que lo vamos a revisar. Tenemos 11 años, o las diferentes comisiones tienen 11 años de tener este expediente ahí. Por ahí ha desfilado una cantidad de funcionarios. Las mineras, ¿verdad? Han solicitado reformas, una nueva ley de minería y otros, pues, particularmente la prohibición. Esta se refiere, Carlos, específicamente a prohibir la minería metálica. Sí. Los puntos aquellos en los cuales había, digamos, cierto resquemor era, por ejemplo, el ministro de Economía envió a su asesor principal, porque él estaba en un viaje de misión oficial, para que nos explicara cuántos expedientes habían todavía archivados y que podían potencialmente convertirse en demanda. Esa era una de las inquietudes, ¿verdad? Entonces, el licenciado Bertis nos explicó que habían 16 proyectos, que estos no estaban en ninguna fase activa. Unos eran permisos de exploración de primera vez y otros eran permisos de prórroga, una vez que se cumplió el primer periodo de extensión del permiso de exploración. Ninguno está activo, pero quiero señalar una característica muy importante, y es que el Ministerio de Economía ya los había reparado porque ninguno presentó permiso de medio ambiente y por lo tanto no se les podía conceder. Entonces lo que hicieron ellos fue apelar, es decir, siempre con trampas, queriendo obtener permisos que son vitales, pues, para que no vayan a dañar la salud ni el medio ambiente. En pocas palabras, estos 10 expedientes están ahí, pero desde el presidente Saca en adelante, ningún presidente ha permitido que se extienda ningún permiso de exploración. Segundo, ante esa inquietud, entonces lo que hemos hecho es que esta ley es de orden público. Eso está en el artículo 21 de la Constitución, que significa, y dice el artículo 21, que las leyes no son regresivas, excepto en materia de orden público y en materia penal cuando son favorables al imputado. En este caso significa que esos 16 expedientes que están allí, se les aplica la ley y quedan totalmente cancelados, y no se les puede dar ningún permiso de exploración, y si no hay exploración no puede haber extracción ni explotación. Por lo tanto, se resolvió ese punto. El otro era también una inquietud porque en San Sebastián hay minería que le llaman artesanal. Sí. Realmente es una minería de poca cuenta, es gente que entra, yo traigo unas fotos, ojalá que hubiera tiempo, la gente entra en unos agujeros subterráneos, agachados, a respirar gases tóxicos. Ahí se encuentran depósitos de barriles que tienen agua con cianuro. Usted sabe que ese veneno inhalado puede producir daño pulmonar y insuficiencia respiratoria. La gente hace un ejercicio tremendo, estar 10 o 15 minutos, rascar con instrumentos rudimentarios lo que pueden y obtienen trozos de piedra y después comienzan a ver si obtienen oro, que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas le llama oro invisible porque allí no hay nada. Pero el problema es que utilizan cianuro y mercurio, con lo cual dañan la salud y dañan el medio ambiente. Entonces, esta fue una propuesta, a mí en esto me gusta ser honesto, fue una propuesta del diputado John Wright, que le encontró una salida,
y entonces le vamos a dar 2 años a la minería artesanal para que progresivamente se vaya desmontando y el Estado pueda proporcionarles otro tipo de actividades comerciales, industriales, y el Ministerio del Medio Ambiente vaya remediando el lugar, porque ese es un desastre. El río y la flora y la fauna es algo realmente espantoso ver eso ahí. Diputado Mata, uno de los aspectos de este tema trae larga data de la Mesa contra la Minería, por ejemplo, y otras organizaciones que han visibilizado y posicionado el tema, pero su criterio por el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático considera que un punto de inflexión fue la propuesta del arzobispado para que generara más presión para este tema. ¿Usted considera que fue como un catalizador o puede ser un detonante, aunque ya había varios expedientes en la comisión o por lo menos propuestas para debatir el tema? ¿Considera que en este caso el rol del arzobispado fue como más definitivo para agilizar este debate? Sí, Carlos, sin duda alguna. Es decir, el día 9 de febrero ellos presentaron el anteproyecto de ley de prohibición de la minería metálica. Obviamente la Iglesia es un poder, ¿verdad? Desde el punto de vista no solamente espiritual, sino desde el punto de vista terrenal. Ellos están siguiendo la doctrina social de la Iglesia, están siguiendo las enseñanzas de Jesús y por lo tanto están a favor de la gente pobre, oprimida. En este caso, como ellos mismos le dicen, sí a la minería, no a la minería, sí a la vida, ¿verdad? No a la minería, sí a la vida, sí a la salud, sí al medio ambiente. Entonces, aquí tengo, Carlos, nada más para poder apoyar este punto importante, porque es importante que los católicos y los cristianos lo sepamos. Aquí está la encíclica del Papa, Laudato Si. Aquí el Papa, bueno, es tremendo lo que dice sobre el cuidado que tenemos que tener de nuestra casa común, del planeta. Y la Iglesia, siguiendo obviamente las enseñanzas del Papa, es que ha tomado la bandera. Y sí, enfáticamente ha incidido tremendamente, puesto que el mismo presidente de la Asamblea Legislativa ha recibido, junto con otros diputados y su servidor, hemos recibido la propuesta de la Iglesia Católica y además el día 9 de marzo volvieron ellos a reforzar el tema de que nos exigían que a la brevedad posible se aprobara esta ley por la situación en que se encuentra la gente. Entonces, indiscutiblemente, como bien lo dice usted, Carlos, es que el cohete que dispara, que entremos en este proceso de buscar un consenso, indudablemente ha sido la posición fuerte que tiene la Iglesia Católica en este tema. Y por otra parte, diputado, también está, si lo vemos, la otra cara de la moneda, el ejercicio de presión de las mineras, en este caso, o de las empresas que buscan la explotación, como usted ha mencionado, está 16 proyectos, ¿verdad? Mencionaba. Exacto. 16 proyectos de posible explotación o por lo menos búsqueda de explotación minera que no están activos, pero que estaban ante el Ministerio de Economía del país. Por otro lado, me gustaría que hablemos un poco sobre esto, los procesos de presión que han ejercido las empresas, Oceanagol particularmente, y entiendo que está registrado también en redes sociales, que en este caso Minerales Torogó solicitó audiencia ante la Comisión de Medio Ambiente y de Cambio Climático para tener la contrapartida, en este caso ejercer presión para mantener la explotación minera. Coméntenos un poco cómo ha sido el despliegue de estas empresas para tratar de persuadir a los diputados y diputadas de la comisión. Bueno, Carlos, desde enero, febrero han estado en una campaña, ustedes lo han visto, han estado en una campaña no solamente millonaria a través de los periódicos, diferentes medios de comunicación, redes sociales. También por aquí andamos unos folletos que han andado repartiendo sobre la minería verde, minería responsable, minería moderna, la cual no existe, ¿verdad? Dicho de paso. Y ahora, pues, este día, por ejemplo, en los periódicos de mayor circulación aparece esta nota de Oceanagol, la cual, Carlos, me gustaría que me diera un minuto, claro, porque tiene unas implicaciones que yo considero gravísimas. Justo fue publicado este día, Carlos. Okay. Imagínense usted, Carlos, cómo es posible que una minería esté pidiendo al Estado y a los diputados que los dejen operar porque ellos son una minería moderna y que ellos están en capacidad de, de darle, digamos, enseñanza al ente rector, que es el Ministerio de Economía, y además tienen la capacidad de poderles enseñar a supervisar los proyectos mineros. Es decir, una empresa minera que va a estar por encima del Ministerio de Economía, que le va a estar diciendo al ente rector lo que tiene que hacer, cómo tiene que vigilar y cómo tiene que supervisar. Es una injerencia imperdonable de esta empresa. Por otro lado, mienten, Carlos. Fíjese que aquí tengo yo, y por razones de tiempo voy a obviar, aquí tengo yo el estudio que nos ha entregado la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, del año 1995 al 2009, las ganancias netas de todos los proyectos mineros que había en el país no superaron los 480 millones, 15 años. Y aquí le están diciendo a la gente que van a invertir 200 millones y que el fisco va a ganar 20 millones. La ley de minería en el artículo 65 habla, la palabra es bastante despectiva, habla de regalías y no pueden superar el 1%. Para que usted hable de 20 millones, usted tiene que vender 2.000 millones de dólares cuando nunca lo pudo hacer en 15 años. Entonces, esta es una mentira, el fisco no va a obtener absolutamente nada. Hablan de 2.500 fuentes de trabajo, cuando lo más que han habido ahí son 40 o 50 personas trabajando. Y lo más grave de todo, Carlos, es que mienten porque hablan que han hecho reforestación de 80.000 árboles. Nosotros hemos ido al lugar, ahí no hay nada, ahí no hay fauna, ahí no hay flora. Y lo más grave de todo quizás sea que dicen de que ellos no van a utilizar agua porque ahí no existen mantos acuíferos. Por Dios, si ahí pasa el río San Isidro, hay otros 6 afluentes. ¿Cómo es posible que estén diciendo que no hay mantos acuíferos? Y además dicen que su método moderno es captar agua lluvia. Estamos en época sequía. ¿De dónde va a salir el agua lluvia para tenerla almacenada y después utilizarla y reutilizarla? Además que todos sabemos, y aprovecho, Carlos, el día martes vamos a tener en la Asamblea Legislativa, en la comisión, y el día miércoles en el canal legislativo, al señor gobernador de Filipinas, de una provincia que se llama Nueva Vizcaína, en donde nos va a demostrar por qué canceló a la Oceana Gold y por qué expulsó a la Oceana Gold, precisamente con estos métodos de minería moderna. Entonces, están desesperados porque la ley es una realidad. El día martes, ¿verdad? Nunca hay que decir 100% de las cosas, pero yo esperaría que no se muevan las voluntades de los diputados, que todos han hablado acerca de la inminente aprobación, que sería el día martes y el día miércoles estaría bajando al Pleno Legislativo. Quiero aprovechar para hacer una mención con esto hacia la pregunta del caso de Oceana Gold, porque como es conocido, Luis Parada, que es el jefe de abogados defensores del litigio que llevó ante Oceana Gold, mencionó en febrero que habían funcionarios del gobierno de El Salvador que se habían reunido con miembros de la empresa para no dejar el país y buscar algún tipo de trato. Ahí tenemos pues una captura de esa declaración de Luis Parada. Me gustaría preguntarle, diputado Mata, en este caso, respecto a su reacción ante esta declaración. El FMLN como partido y su grupo parlamentario discutió esta declaración que brindó Luis Parada, que funcionarios del gobierno se habían reunido con gente de Oceana Gold para buscar todavía tener algún acercamiento o un entendimiento para continuar la explotación minera. Mire, Carlos, aquí yo creo que nuestro país está lleno de muchos rumores. Yo no dudo y le tengo mucho respeto al doctor Luis Parada, con el cual he tenido intercambio a través de las redes sociales y precisamente nos está apoyando y felicitando para que aprobemos la ley. Yo no dudo que es posible que los funcionarios del Estado se hayan reunido, pero reunirme yo, funcionario, con usted, empresario, no significa que estemos arreglando nada. Yo como funcionario, pues tengo el deber de escuchar a todos. La única verdad es que el presidente de la República está esperando el proyecto de ley, el decreto para firmarlo, lo ha dicho públicamente. Entonces eso desmentiría cualquier rumor en donde se diga que los funcionarios están en arreglos, porque el presidente lo ha dicho su vocero Eugenio Chicas, y en la Asamblea Legislativa, aquí le traigo yo el anteproyecto de ley, ¿verdad? Solamente vamos a revisar el día martes los considerandos, el técnico institucional ya le pedí yo que haga el dictamen, ¿verdad? Espero yo que los diputados lo firmemos el día martes y el miércoles sería una realidad. Ahora, yo creo que la Oceana Golden quizás no lee otras cosas o no sé qué buscan en nuestro país. Aquí tengo yo, por ejemplo, y aparece ahora también, Carlos, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, felicitando a los diputados por la inminente aprobación de la ley de la minería contra la minería metálica. La misma Procuraduría ha presentado sendos informes en contra de la práctica de la minería metálica. Aquí tengo yo también una nota que apareció también, que es de las ONG de Canadá, en donde están felicitando a El Salvador por ponerse a la vanguardia de los países que estamos prohibiendo la minería metálica. Y aquí tengo la posición de la Mesa contra el Cambio Climático, que aglutina a más de 20 organizaciones, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la Fundación Ever, la Universidad Católica, la Universidad Nacional, la Mesa contra la Minería Metálica,
y una gran cantidad de instituciones que aparecen acá al final que están avalando. Entonces, venir y manipular y traer 10 gentecitas sin faltarle yo el respeto, la dignidad de la persona, traer 5 buses, 10 personas, $7 por persona, comida para exhibirlos en el Palo de Hule, y cuando los periodistas se acercan a preguntarles, no saber ni qué andan haciendo, me parece que es una falta grave de respeto para nuestro país y para la dignidad de las personas. Yo no dudaría que estas empresas, como lo hacen en todas partes, anden tratando de cabildear incluso personalmente con diputados y otras personas y estén hablando de dólares, porque así es la manera como ellos convencen para que un político, en este caso diputado, se retracte. Por eso le hacía esa mención, que tanto estaba el escenario de que podían tratar de cabildear a un ministro, a un viceministro, por este mismo ejercicio de persuadir. Sí, pero ya en este caso, Carlos, tendrían que tocar a diputados, porque esto ya está en manos de la legislatura. Entonces sería, bueno, para un diputado que se retracte, yo creo que lo menos que podría pensar la gente es que ya tiene para la próxima campaña, ¿verdad? Entonces, todo diputado, y yo no dudo de la honestidad de los diputados que están en la Comisión de Medio Ambiente, han sido enfáticos, todos han colaborado, ha sido un proyecto de consenso, entonces yo espero que encuentren una barrera, un tope ante las pretensiones que tienen de dañar a nuestro país. Y yo quisiera, Carlos, porque a veces la gente quizás no tiene una fotografía de la envergadura. Este es el río, lleno de drenaje ácido. Esto fue cuando hicieron la visita Esto fue la visita de campo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a permitir que suceda esto en nuestro país? Sí. Y quisiera mostrar una, Carlos, si me permite. Sí. Esto es a lo que yo me refería. Estas son las rocas que saca la gente. Sobre esto tienen que colocar cianuro y mercurio y se están intoxicando horriblemente y no sacan nada, ¿verdad? O sea que no es una actividad productiva. Ahí tenemos también, diputado, unas imágenes de un fotoreportaje que hizo nuestro periódico digital en el Cantón San Sebastián, y es una muestra, ¿no? Y que también, claro, se respalda con las fotografías que usted ha traído para darnos una claridad para nuestra audiencia de las condiciones en las que se encuentran ese Aquí lugar. tengo yo otra que es donde se entra la mina, ¿verdad? Posteriormente la podemos... Miren esa dermatitis que tiene esa persona. Sí. Ahí se nota, mira esa dermatitis, problemas de uñas, micosis, etcétera. Ok, excelente. Entonces, vamos. Aquí tengo, Carlos. Mire, Carlos, esta es la cara del indigente. Esta es una persona que trabaja esta es la industria minera. Mírele usted la faz. Esta persona tiene 40 años y parece de 60 o 70, desnutrido. Usted puede ver alrededor cómo está el medio ambiente, el suelo, la tierra, la flora, la fauna. Esa es la minería verde y la minería moderna. Y esto es de Estados Unidos, o sea que esto no tiene lugar geográfico. Esta es una minera en Estados Unidos y a esto le llaman Tajos. Esto es un cráter horroroso que ha destruido hectáreas de hectáreas de hectáreas en los Estados Unidos. Entonces, lo importante, Carlos, es que este tema ya no tiene discusión. El Salvador no tiene viabilidad para practicar la minería metálica. Es como que nosotros digamos, ante el problema del transporte se necesita obviamente más carreteras. Entonces pasémosle encima a las comunidades, a las colonias, a los parques, a los espacios recreativos para hacer calles. Claro, habrían más calles, pero no podemos hacer eso, ni debemos. Y además, Carlos, yo quiero hacer énfasis en que al permitir la minería metálica se viola la Constitución de la República. Artículo 1, que es la vida. Artículo 2, que es la salud. Artículo 37, que es el trabajo digno. Artículo 65, que es la salud. Artículo 102, se permite la libertad económica en tanto no vaya en contra del bienestar social, que es lo que hacen las minerías, y el 117, que es proteger el medio ambiente. Tenemos que hacer una pausa, diputado Mata. Me gustaría que en el segundo bloque ya trastoquemos el tema de la minería respecto al tema del agua, que es otro punto importante que está desarrollando esta Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.
Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. En el segmento de entrevista de este viernes 24 de marzo está conmigo Guillermo Mata, diputado de la Asamblea Legislativa por el FMLN y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Parlamento. Estamos hablando del debate legislativo sobre la propuesta contra la minería metálica. Y retomando entonces la entrevista, diputado Mata, hay otro aspecto. En diferentes momentos en el espacio de entrevista ha estado personas de la Mesa contra la Minería Metálica, gente de la UCA hablando sobre el tema y mencionan, obviamente, aprobar una ley contra la minería metálica es un hito clave para las condiciones de nuestro país y lo que puede significar si se mantuviera la minería metálica o la explotación de la misma. Pero también mencionan que esto significa blindar o considerar otros marcos normativos, por ejemplo, las leyes de inversiones, que es uno de estos casos, y que tienen que estar. Otra es el tema del agua, ya hablaremos sobre eso en unos minutos, pero me gustaría esta relación, que nos pudiera ser esta relación, diputado, no solamente es la ley contra la minería metálica, que es un hito importante, pero cómo involucraríamos el debate sobre ley de inversiones o acuerdos de libre comercio que podrían abrir la puerta o generar alguna controversia, a pesar de que ya se podría aprobar una ley contra la minería metálica y que eso no vulnere los recursos naturales del Estado salvadoreño, diputado. Me gusta la pregunta, Carlos, porque precisamente el doctor Luis Parada dejó entrever claramente que a través de este proceso que se da en el CIADI, ellos se van dando cuenta que este país tiene un montón de puertas abiertas en las leyes y se refirió específicamente a los tratados. Hay que revisar todos los tratados internacionales, dice él, porque por ahí, desde el TLC para adelante, ahí hay puertas abiertas, pero a pesar de que menciona, el TLC mencionó una ley que yo la he revisado y por aquí tengo, es el artículo 15 de la ley de inversiones, nosotros mismos nos mandamos al CIADI. ¿Y por qué? Es que esto, Carlos, no se puede ver así tan aisladamente. Todas estas leyes se dan en el año, desde el año 1989 en adelante, cuando se implanta un modelo neoliberal en el país y viene el Banco Mundial y en todas las Américas introducen este tipo de leyes con el pretexto de que necesitamos inversión. Pero ¿a qué precio son este tipo de proyectos de inversión? En nuestro país, además del TLC, que me acuerdo bien yo que un diputado que era presidente de la Asamblea Legislativa le preguntaron, presidente, ¿usted ya leyó el TLC? No, pero voy a votar por él, dijo. O sea, de esa manera se manejaban las cosas. Esta ley de inversiones al principio mandataba que cuando hubiese un litigio entre el inversor y el Estado, eran los tribunales nacionales los que ventilaban el juicio. Luego se reforma y se queda acomodada a las corporaciones y entonces ya no son los tribunales nacionales, sino que hay que ir al CIADI, donde sabemos que es el Banco Mundial. Entonces, ese tipo de leyes, obviamente, yo estoy de acuerdo con usted, hay que revisarlas y esos artículos hay que derogarlos, porque no es permitir inversión a cualquier costo para que saqueen a nuestro país y estar pagando cuantiosas demandas. Entonces, ese es un ejemplo muy puntual. Y nosotros, como FMLN, estamos conscientes que esa ley de inversiones hay que revisarla, como hay que revisar otra vez los acuerdos de asociación y los tratados bilaterales que tenemos con diferentes países. Estos acuerdos y tratados en malas manos y con funcionarios corruptos pueden hacer que nuestro país, no solamente por la falta o por la crisis financiera del Estado, sino por ese tipo de demandas, en lugar de favorecernos, terminemos nosotros en la bancarrota. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Parada. Evidentemente hay que revisar muchas normativas, la misma ley de minería, ¿verdad? Y por eso es que la ley, claro, nosotros podíamos haber hecho una nueva ley de minería, Carlos, pero ¿cuánto nos vamos a tardar? Si para esto venimos con 11 años. Entonces esto es puntual, se prohíbe la minería metálica y se deroga todo lo que tiene que ver con minería metálica, excepto lo no metálico, eso no lo hemos tocado, ¿verdad? O podrían haber habido reformas, pero yo creo que el siguiente paso, ya más calmadito, hay que hacer una nueva ley o hay que reformar lo que haya que reformar en cuanto a la minería. ¿Y usted considera, diputado Mata, que existe el escenario como grupo parlamentario del FMLN para buscar reformas a la ley de inversiones particularmente? Porque claro, se puede tener, y con la aprobación de esto, insisto, es relevante, pero la puerta queda abierta, como usted ha mencionado, para otro tipo de explotaciones comerciales o industriales que quieren hacer las empresas transnacionales en el país, abrogándose a un marco legal bastante blando o muy favorecedor a los intereses corporativos. ¿Se puede esperar una iniciativa de ley para hacer reformas de este marco normativo o revisión de algunos tratados en particular? Bueno, Carlos, por ejemplo, esta ley de minería
fue completamente favorable para las corporaciones, Sí. porque tenía, digamos, en la exposición de motivos tres cosas. Primero, facilitar a las corporaciones, lo cual se hizo pues a través de la ley. Pero lo segundo era mejorar el estado económico y social de las comunidades, lo cual no es cierto. Y tercero, generar ingresos al Estado, lo cual tampoco es cierto. Entonces, esa ley no favorece a nuestro país. Ahora, a la pregunta concreta, por ejemplo, en el acuerdo de asociación, en el CAFTA. Sí, no, me refería yo a los asocios públicos-privados, asocios público-privados, que ok. son parte de la inversión. En los acuerdos en el acuerdo público-privado, nosotros como FMLN peleamos para que quedara fuera lo que ellos quieren, el agua, la salud, la educación y todos esos bienes que fueron privatizados en el pasado. Ahora, hay presiones para reformar esa ley en el sentido negativo, para que abramos, y podría ser el agua, o podría ser la educación, o podría ser el medio ambiente. Bueno, aquí he escuchado yo y leído que, por ejemplo, una diputada del Partido Arena quiere que privaticen el zoológico. Cosas de ese tipo que son continuar con ese modelo neoliberal privatizador que le quitó todos los bienes al Estado. Entonces, usted tiene razón al tener esa inquietud. Y yo le podría contestar, al menos hoy por hoy, el FMLN está cerrado y no va a permitir que se reforme una ley que nos costó aprobarla pues para que aumenten los asocios públicos-privados, pero sin tocar los bienes que la Constitución de la República define que son derechos, ¿verdad? La salud, la educación, el medio ambiente, etcétera. Sí. Pero sí hay presiones para que se reformen, obviamente, este tipo de leyes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, siempre con el espejito con que vinieron los españoles, nos quieren venir a engañar de que esto va a mejorar las finanzas públicas, que con esto va a haber inversión, generación de empleos, etcétera. Yo creo que hay que ser muy celoso con este tipo de leyes. Otro de los temas que es importante que podemos aprovechar en los minutos que nos restan, diputado Mata, es el anteproyecto de ley de aguas. Creo que es un debate muy fuerte que también se lleva desde el año pasado y que va tomando forma con una propuesta de ley que están discutiendo los diputados en la Comisión de Medio Ambiente, y hay algo que me llama la atención y me gustaría tener su punto de vista. Uno de los aspectos de controversia es la participación del sector privado en el agente regulador. Desde su posicionamiento, diputado Mata, ¿considera que debe participar el sector privado como un agente regulador del agua, o esto es eminentemente estatal y de prioridad y de obligatoriedad del Estado? Bueno, Carlos, usted sabe que lo que vale es lo que diga la mayoría, ¿verdad? Sí. Pero yo le voy a dar mi opinión. Claro. Esta entidad rectora tiene que ser de carácter eminentemente estatal. Okay. En la mayoría de los países, y nosotros cuando revisamos la legislación comparada, por cierto, la Cooperación Española, a quien le agradecemos su apoyo, ha estado con nosotros en los últimos 5 talleres que realizamos a finales del año pasado, principios de este año, y revisamos leyes de Latinoamérica, de España, etcétera, y en la mayoría de los países el ente rector es de carácter eminentemente estatal. En Chile, por ejemplo, que fue privado, hoy están retrocediendo por la gran cantidad de problemas que tienen al hacer privado. El problema, Carlos, no es que hayan privados o no hayan privados, el problema es el peso que se le da a la presencia de los privados. Por ejemplo, aquí, ¿por qué no hemos avanzado? Precisamente por la discusión que tenemos sobre el ente rector, ¿verdad? Porque la derecha pretende una entidad autónoma cuyo peso se inclina completamente a la parte privada. Entonces, usted no puede ser miembro de una autónoma siendo privado, llamémosle ANEP, y al mismo tiempo yo lo voy a regular al sector privado. Entonces, usted no puede ser juez ni parte, o no puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque eso genera conflicto de intereses. Sí. La autónoma se podría hacer. Ahí tenemos la Dirección Nacional de Medicamentos, que funciona maravillosamente, se redujeron los precios de los medicamentos y ahora tenemos un laboratorio de calidad grado 4 avalado por la OPS. Pero en esa entidad participan solo entes públicos, no hay ningún privado, precisamente porque ese era el defecto y el vicio que había, que privados estuvieran manejando el registro de medicamentos. Entonces, ese es el punto que nos tiene entrampados. Y por otro lado, Carlos, creo que hay que ser pragmáticos. El presidente nos ha dicho, no se pueden hacer autónomas en el país, y esto, aparte de la filosofía, ideología o la tecnología o la técnica, como la queramos hacer,
no hay dinero para ser autónomas. Las autónomas se convierten en elefantes blancos, chupan demasiada cantidad de dinero, entonces eso es un obstáculo real, pragmático. El presidente no está de acuerdo y si nosotros, por lo que sea, cediéramos en una autónoma, el presidente la va a tener que vetar, pues, y no va a ser ningún chiste pasar trabajando tanto tiempo para que al final el presidente con razón vete una autónoma. Pero ahora, Carlos, yo le comentaba cuando estábamos en la pauta de que vamos a tener más presión por el tema del agua, sí, porque los Estados Unidos están exigiendo más controles de calidad en los productos vegetales, zanahorias, verduras, frutas y todo lo que tiene que ver con la agricultura, porque están exigiendo que lleven certificación, que sean procesados con agua potable, sí, y que los regadíos también sean con agua potable. En nuestro país el 90% del agua superficial y subterránea está contaminada. Entonces este es un tremendo problema y por eso se hace tan necesaria la ley para poder tener una gestión integral de los recursos hídricos. Ahora, quería adelantarle, Carlos, de que una vez aprobada esta ley, sí, inmediatamente vamos a continuar. Ya habíamos avanzado bastante y estamos en el tema de la metodología, cómo cada partido político hace su propuesta de cómo reiniciar la ley que quedó parada en el artículo 92. Entonces, ese es otro compromiso que tenemos como comisión y yo creo que, aunque tengamos diferencias, todos estamos conscientes de la escasez y además de la mala calidad del agua y sobre todo de la falta de acceso en las áreas rurales de nuestro país. ¿Se podría afirmar, diputado Mata, que hay un bloque común entre el grupo parlamentario del FMLN y en el gobierno respecto a la postura de este ente regulador que debe de ser eminentemente estatal? Es decir, tanto la instancia Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, ANDA, la presidencia y el grupo parlamentario del FMLN tienen un punto en común, un acuerdo definido en el que el ente regulador tiene que ser estatal, no tiene que ser una instancia autónoma, sino que tiene que ser estatal sin participación privada. ¿Se podría decir así? Se podría decir que sí, Carlos, porque lo que pasa es que ahorita hay diversos cuerpos normativos, o sea, la verdad es que no hay un rector, entonces tenemos que armonizar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el ANDA, no necesariamente tiene que ser el Ministerio del Medio Ambiente o Economía, hay que construir esa institucionalidad que garantice que desde la rectoría, los distribuidores del agua, los productores del agua, etcétera, los regantes, los usos del agua sean los debidos. Ahorita el 57% del agua es para agricultura y apenas el 27% es para uso doméstico. Eso no puede ser. Esas son las cosas que hay que corregir. Pero sí, le respondo concretamente, hay sintonía entre el gobierno, el FMLN, la Asamblea y los ministerios que usted ha mencionado de que el agua y su rectoría debe ser de carácter público, estatal y no privado ni autónomo. Así esta mención porque el año pasado, como informa tvx.com, presentó una entrevista con la ministra actualmente de Medio Ambiente, Lina Poli, mencionaba que había como cierto acuerdo o pacto para acercarse con agentes privados, para la participación. ¿Cómo valora usted este punto? Sí, Carlos, y yo creo que hay que hablar con honestidad. Sí se estuvieron dando reuniones, pero no es el gobierno, es MINEC, es el MAR y es la NEP. Ajá, la Asamblea Legislativa no. La Asamblea Legislativa no, ni el partido. Entonces, vaya, hubo un intento de querer avanzar, ¿verdad?, por afuera de la mesa y poder llevar insumos. Pero nosotros como partido nunca avalamos esos insumos porque precisamente iban con un gran peso de ANEP, ¿verdad?, en donde una vez que usted define el ente rector, ya todo lo demás, ya para qué, como dicen. ¿Por qué? Porque esa entidad es la que señala cánones de vertido, es la que da los permisos, las licencias, las sanciones, y con la empresa privada adentro hay conflicto de intereses. Entonces, eso es imperdonable. Entonces, a pesar de que la señora ministra hizo este esfuerzo, nosotros como colectivo del FMLN, del medio ambiente, nosotros no avalamos esas pláticas que hizo y al final se convirtieron, yo soy parte del Consejo de Sustentabilidad y Vulnerabilidad Ambiental, estuve en la reunión que ella propició y de ahí no salió ningún acuerdo, sino que lo que hizo ella fue como tomar algunas ideas, como lluvia de ideas y mandar a la Asamblea Legislativa, bueno, si esto le sirve, pues el que quiera usarlo que lo use, pero no tiene ni el aval del gobierno, ni tiene el aval del Consejo de Sustentabilidad Ambiental. Es simplemente una nota
donde va una lluvia de ideas. Perfecto, diputado Mata. Ha sido un gusto. Gracias Carlos, por le habernos agradezco acompañado. mucho. A ustedes Y por yo, venir. si me da unos segunditos, Por favor. solo pedirle al pueblo salvadoreño que esté atento, porque estamos a las puertas de hacer una ley histórica para el país, para cuidar el medio ambiente, para cuidar la salud, para cuidar la dignidad de un país y ser uno de los países pioneros en América Latina en decirle no a la minería metálica. Y digo, ojo y mucho cuidado, porque la minera Golden Ocean Ajá. se está moviendo por todos lados, engañando por medios de comunicación, movilizando gente, tocando voluntades, y eso no lo podemos permitir. Ya hay un acuerdo de los diputados que espero se selle el día martes, y eso es que cuando hablamos de la zona norte, la contaminación que están llevando a cabo las mineras nos afecta hasta los de San Salvador, porque aquí hay un río que se llama Río Lempa, que es como que fuera mi arteria aorta. Entonces, si se contamina, nos contaminamos en San Salvador. Si se daña más el río Lempa, la comida, la cadena alimenticia, el agua que tomamos, etcétera, nos va a afectar la salud, y además está demostrado hasta la saciedad científicamente por universidades, por geólogos. El Salvador no es viable para la minería metálica y el único camino es prohibirlo. Perfecto, diputado Mata. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Seguro Carlos. nos volveremos a encontrar para seguir debatiendo los temas que interesan a la sociedad salvadoreña respecto al tema de medio ambiente. De momento, permítanos una pausa. Regresamos en instantes.